Todos tenemos días buenos y días malos. Pero, ¿qué pasa cuando estos días malos llegan para quedarse y se convierten en algo habitual e incontrolable, que incluso puede llevar a atentar contra la propia vida? Lucero nos presenta un reportaje sobre la depresión, una enfermedad que según la Organización Mundial de la Salud afecta a más de 300 millones de personas. Para el depresivo es un triunfo levantarse de la cama todos los días. Y el cuerpo propio de una persona, la parte hormonal, la parte biológica, empieza a reaccionar diferente, ¿verdad? No le pasa a todos. Sin saber qué me pasaba, yo solamente sentía esta necesidad de, digamos, acabar con todo. La depresión es un enemigo silencioso, y aunque esta frase bien puede calzar para otro tipo de enfermedades, para esta lo es mucho más, ya que suele ser minimizada e ignorada, tanto por el paciente como por su entorno. Cecilia, por ejemplo, no entendió sino hasta muchos años después que esa sensación que la acompañó durante la adolescencia y que incluso la llevó a autolesionarse era depresión. La misma enfermedad que se manifestó en la vida de Daniel tras enfrentar una etapa de dificultades personales y laborales y que según la Organización Mundial de la Salud afecta a aproximadamente 300 millones de personas en todo el mundo. Una cifra lo suficientemente considerable como para dejar de ver a la depresión como algo imaginario, sin importancia y que desaparecerá así como llegó. Es una enfermedad más, como la diabetes, es una enfermedad más como problemas del corazón, problemas cardíacos. Es real y se lo debe atender como tal. De hecho, la depresión es considerada por la OMS como la principal causa de discapacidad en todo el mundo y que entre 2005 y 2015 el número de personas a las que se les ha manifestado esta condición ha aumentado en un 18%. Cree que los va a hacer sentir incómodos y la idea justamente es perder esta incomodidad, entre comillas, y perder el miedo y empezar a hablar, porque por más fatalista que suene, si no hablamos, morimos. Entonces tenemos que hablar de esto cuanto sea necesario para poder detectar a tiempo y si lamentablemente no se puede detectar a tiempo, empezar a ayudar a la persona que ya está profundamente enferma con esperanza de vida digna, de vida normal, de poder ir a trabajar, de poder conversar del tema sin miedo. Esa es la iniciativa, que se trate esto de abrirse el espacio y que sea detectado esto como o considerado esto como una enfermedad, una discapacidad. Pero en torno a la depresión hay una serie de mitos que es preciso aclarar para poder encontrar soluciones oportunas. La depresión se suele ver como cuestión de estado de ánimo, cuando en realidad es un asunto que tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Esta se debe a que los neurotransmisores, o sea, las sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona a otra, no funcionan correctamente, porque sus niveles son muy bajos. Esto provoca que la información entre la parte racional del cerebro y la que da respuestas automáticas ante situaciones de estrés no circule correctamente. Existen muchísimos problemas orgánicos y fisiológicos que hacen que la persona tenga una tendencia a estar depresiva y eso puede ayudarse con la farmacología. Eso es una parte de un tratamiento integral que debe recibir un ser humano, porque nosotros no solamente somos físicos, sino que también somos mente y también somos sociedad. Por eso el ser humano es una persona psicobiosocial. Entonces el médico farmacológico, el médico psiquiatra atiende ese lado. Pero después viene el psicólogo clínico a atender la subjetividad, que es lo que nos inunda al ser humano y lo que nos provoca cierto tipo de trastornos como el que es el depresivo. Entonces
nuestras emociones, nos ayuda a manejarlas bien, a enfrentar los problemas que estamos teniendo, y eso es indispensable. Pero además también existe, el ser humano no solamente depende de eso, sino que también depende de una inclusión social, debe ser funcional en la sociedad, y ahí entran diferentes tipos de terapias ocupacionales, por ejemplo, que logran estabilizar la psiquis del ser humano. Por eso, la depresión es distinta de las variaciones habituales de estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Es decir, hay una pérdida del interés, hay una pérdida de las ganas de hacer las cosas, inclusive hasta de disfrutar de lo que cotidianamente se disfruta, pero no interfiere en sus actividades laborales. Es decir, es funcional, ¿sí? En una menor intensidad, pero es funcional, la depresión leve. Puede convertirse en un problema de salud serio cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, pues llega a alterar actividades laborales, escolares y familiares, y en el peor de los casos puede llevar al suicidio. O sea, comienza ya a interferir, pero no incapacita al ser humano en poder realizar las actividades. O sea, se vuelve como más lento, como más pesado, más distraído inclusive, y ya hay manifestaciones de un descuido personal. Situación grave, ya prácticamente el ser humano está incapacitado de poder realizar actividades, ya no sale de su casa, ya está acostado, o lo contrario, tiene muchas alteraciones en el ciclo del sueño, hay pérdida del apetito, hay una pérdida de peso corporal, ya hay manifestaciones o deseos de morir, ¿no? Inclusive pues el intento de suicidio. De los 300 millones de personas que viven con depresión en el mundo, se estima que 50 millones pertenecen a la región de las Américas y que Ecuador se ubica 1º en la lista de depresión en Latinoamérica de la OMS con una prevalencia del 4.6. Según una publicación del Ministerio de Salud Pública en 2015, hubo 50.379 personas con diagnóstico presuntivo y definitivo por depresión, siendo mayor el número de mujeres que de hombres por una relación de 3:1. De acuerdo a las cifras de egresos hospitalarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2015 se registraron 3.406 hospitalizaciones relacionadas con casos de depresión. Aún así, quienes viven con depresión, además de lidiar el malestar de su enfermedad, muchas veces deben enfrentar el prejuicio y la incomprensión de las personas que los rodean. Hasta en la propia familia existe el desconocimiento de causa, es decir, la persona está enferma, pero no entiende la enfermedad, entonces dicen el súper conocido pon de tu parte. El pon de tu parte es una persona que no entiende lo que está pasando, y en vez de tal vez de decir pon de tu parte, es mejor sentarse a conversar, a ver qué sucede, cuáles son tus dolencias emocionales. Tratemos de desmenuzar todo para llegar a un punto. Esto no lo hace la mayoría de personas, sino, como comentabas tú, las personas tienden a juzgar, no puede trabajar, lo catalogan como vagancia, por ejemplo, y no es así. Por esa y otras razones, hay quienes, pese a darse cuenta de algunos de los síntomas, prefieren ocultarlos y callan. Una publicación de la agencia EFE se arriesgaba a decir que tan solo en España se estimaba que el 50% de los trastornos depresivos no recibían tratamiento alguno. Eso significaría que por cada paciente diagnosticado hay otro luchando solo contra esta enfermedad. La depresión no es algo que se deba tomar a la ligera, ya que el que no recibe ayuda oportuna podría estar caminando silenciosamente hacia su tumba. A continuación les presentamos qué opciones hay en nuestro país para tratar el problema, así como una iniciativa de apoyo nacida en las redes sociales. De acuerdo a las cifras de la OMS, cada año se suicidan cerca de 800.000 personas, siendo la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. En Ecuador, tan solo en 2016 se registraron 1.219 suicidios. Y pese a que la depresión afecta más a mujeres que a hombres,
Son estos últimos quienes concretan el suicidio con mayor efectividad. El grupo etario en el que ocurre con mayor frecuencia es de 20 a 34 años, seguido de los de 35 a 44 años y los de 45 a 64 años. La incidencia de si ha habido más casos de depresión, más bien es la edad en la que se presentan ahora los casos de depresión, inclusive con la intencionalidad suicida. Esta edad está disminuyendo, o sea, antes nosotros veíamos hasta jóvenes con conducta suicida, pero actualmente nosotros vemos hasta adolescentes ya con una conducta suicida, o sea, es decir, que ya han intentado suicidarse. No solamente es la tristeza, no solamente es el pensar que quisieran morirse o el deseo de querer morirse, sino ya prácticamente el intento suicida. No en una sola vez, sino en varias ocasiones. Eso es lo que más llama la atención y lo que más debe preocuparnos. Pero ¿qué opciones hay en nuestro país para quienes viven día a día con esta enfermedad? La Constitución garantiza el derecho para la salud, ¿verdad? Y la salud tiene que ser considerada de forma integral, no solamente la salud física, sino también la salud mental. La ley de salud, la ley orgánica de salud, ¿verdad? Bueno, justamente ahorita va a entrar el segundo debate, una nueva ley, pero sí que está tratando el tema de la salud mental. Pero el problema no es que se quede en letra muerta, no es que se quede simplemente como una carta expositiva diciendo lo protegemos y no hacemos nada, ¿verdad? La ley de discapacidades también dice que las discapacidades también pueden ser las intelectuales, ¿verdad? Y ahí es cuando empieza a entrar ya el Ministerio de Salud, ¿verdad? Con esta dirección de discapacidades, con esta secretaría, que lo que se encarga justamente de decir en qué momento vamos a contar que es una discapacidad. En el caso de la depresión, la van a contar como una discapacidad siempre y cuando sea una depresión crónica, siempre y cuando sea un trastorno depresivo recurrente, ¿sí? No cuando es un estado de depresión, no cuando es una depresión severa, sino que cuando ya es un estado, ¿verdad?, crónico que dura durante el tiempo, ¿verdad?, donde decimos, esta persona necesita tratamiento, esta persona necesita simplemente, es decir, no es una cuestión de que se la puede curar ya, sino que es una cuestión que necesita un tipo de tratamiento largo que quizás esa persona por el resto de su vida va a tener ese trastorno. Entonces, ahí lo empiezan a considerar como una discapacidad. En 2017, cuando el Ministerio de Salud lanzó la campaña Depresión Hablemos por el Día Mundial de la Salud, anunció que de 2008 a 2016 incrementaron el número de profesionales de psicología en los establecimientos de salud de 62 a 769 y el de psiquiatras se triplicó a 55. Además, que la red de salud pública cuenta con 471 centros de salud con atención ambulatoria, 41 centros de salud con atención ambulatoria intensiva y 22 unidades de salud mental hospitalaria. Además, existen organismos privados como el Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil que estudian esta patología. La incidencia nuestra es alta, ya que debido a esta razón tuvo la necesidad del instituto de crear una área que se llama el área de vida, especialmente para aquellas personas en estas condiciones que por su misma condición clínica no era posible tener una buena recuperación estando en una sala junto con las otras patologías de psiquiatría. Esta sala está prácticamente ocupada por 20 camas. Hay periodos en el año en que esta influencia disminuye un poco, pero nunca hemos tenido la sala vacía. No, es más, hay periodos en el año que son los meses ya de septiembre, agosto, que la sala prácticamente está llena. Pero lo más importante para alguien con depresión es saber que no está solo. Por eso, desde hace unos pocos meses, la comunicadora Cecilia Zavala y el abogado Daniel Curi, quienes han experimentado la enfermedad en carne propia, llevan adelante una iniciativa a través de redes sociales para que la gente conozca sobre la enfermedad y sean más quienes puedan pedir ayuda. Que la gente empiece a reconocerse, a decir, yo no sé qué me pasa, pero me siento muy mal. Entonces puede acudir a cualquiera de nosotros que estamos, no acudir, unírsenos tal vez y con su testimonio, con si puede proveer ayuda sanitaria. Por ejemplo, como te comentaba, tenemos una psicóloga en el grupo también. Ella es la persona que está discerniendo todo nuestra información, porque nosotros le botamos todos los días información de cómo nos sentimos.
ella clasifica la información en cuanto a nivel de la enfermedad, todo esto puede ser, nos pueden contactar a nosotros y nosotros simplemente lo acogeremos a esta persona la vamos a incitar a que también se una a nosotros y que nos ayude y que esto llene a la persona, porque cuando tú estás ayudando, la gente dice, ayúdate a ti mismo para ayudar. Yo siento que me estoy ayudando a mí misma tratando de ayudar a otras personas. Ayuda oportuna de profesionales y paciencia por parte de su entorno es lo que necesitan quienes viven con esta enfermedad. Sí hay cómo salir de la depresión. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima semana con más de Artículo 18. Tengan muy buenas noches.